Bienvenidos a este segundo encuentro de estudiantes, egresados y profesores de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera. Hoy pues vamos a tener un programa en el que vamos a empezar con un saludo de la decana de la facultad, Marisol Cano. También unas palabras de bienvenida de la directora del programa, Nancy Gray, y vamos a tener algunas presentaciones y ponencias de profesores, egresados y estudiantes de nuestro programa. Vamos a empezar entonces con una presentación de la egresada Fanny Córdoba. Su presentación se llama Enseñanza del L a través de la telecolaboración. Después tendremos una presentación de las egresadas Claudia Ortiz y Elizabeth Viviana Henao, Nosotros y Ellos, la construcción del otro en un libro de texto de L en Francia. Continuaremos con una presentación de las egresadas Carolina González y Vanessa Suárez, Desarrollo de la conciencia intercultural en L a través del cine de comedia. En ese momento haremos un refrigerio, haremos una pausa. Después la presentación del egresado Javier Bejarano, una presentación también del programa Enlace, el programa Regresa. Continuaremos con la profesora Begoña Martín y una presentación que se llama Diseño y validación de una prueba oral de clasificación en L. Continuaremos con un conversatorio de estudiantes y egresados compartiendo experiencias. Coordina la egresada Irma Torres. Un cierre en el que tendremos unas palabras del padre Nelson Anil, egresado del programa, y finalizaremos con una copa de vino. Bienvenidos entonces a este segundo encuentro de estudiantes, egresados y profesores de la maestría. Para mí hubiera sido un privilegio acompañarlos en la mañana de hoy. Estamos de celebración, son 5 años en los que la maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera ha entrado a dinamizar la Facultad de Comunicación y Lenguaje, imprimiendo esencialmente un sello de calidad, un trabajo que se ha proyectado dentro y fuera de las fronteras de Colombia, con nuestros estudiantes, con nuestros profesores. De ahí que esta maestría, el día de hoy, sea una alegría para todos. Envío un saludo de felicitación a todos los que están hoy reunidos y un mensaje fundamental de continuar con ese compromiso, con esos aportes al país, con esos aportes a una lengua como la nuestra, a una cultura como la nuestra, a una cultura que además está asociada a una lengua y muestra lo maravilloso que es la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad de pensamiento. En ello, la maestría también ha sido un ejemplo y confiamos en que a futuro siga siendo de la misma manera. Gracias. Bueno, a continuación, unas palabras de la directora del programa, Nancy Gray. Gracias, Javi. Buenos días a todos. Creo que ya nos saludamos. Me toca hacerme así para alcanzar a ver. Primero, pues contenta de que podamos reunirnos por segunda vez. Esta iniciativa del director encargado el año pasado ha sido un éxito. Esperamos seguir encontrándonos cada año y, si es posible, cada semestre. Haremos algunas actividades diferentes, pero la intención, ¿cuál es? Como decía la invitación, seguir construyendo comunidad académica, y en ese sentido, pues la presencia de todos es muy valiosa. Agradezco mucho a los egresados haber apartado este tiempo. Sé que muchos trabajan, sé que muchos pidieron permiso, otros no pudieron estar acá porque están trabajando, pero escribieron y mandaron su saludo y su agradecimiento y su felicitación por reunirnos. A los estudiantes que estamos haciendo este espacio también con ellos y por ellos también, para que conozcan un poco de lo que los estudiantes que los han antecedido han hecho y siguen haciendo. Y fundamentalmente también a los profesores, pues como pueden ver, hasta de ayudantes en lo logístico tienen que estar, pero todos han estado ahí. Me siento feliz de tener un equipo logístico tan cualificado. Entre otras cosas, les cuento, está el anterior director, el director encargado, y en este momento el decano encargado,
el profesor Jorge Mejía. Entonces, creo que eso demuestra también el compromiso que todos tenemos con el programa. Muchas gracias, espero que nos divirtamos, fundamentalmente que nos divirtamos y que compartamos y nos pongamos al día con todo lo que se ha hecho. Gracias. Vamos a continuar ahora con la presentación de la egresada Fanny Córdoba. Esta presentación se llama Enseñanza de L a través de la telecolaboración. Fanny Córdoba Martínez es profesora de español de la Secretaría de Educación Distrital, autora del libro Diagnóstico y Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural en la Enseñanza de L a través de la telecolaboración, pautas de diseño e implementación para profesores. Fue integrante del Grupo de Investigación en Educación en Ciencias Experimentales GRIS, es especialista en Pedagogía de la Comunicación y Medios Interactivos, magíster en Comunicación, Educación y magistra en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera. Entonces, démosle la bienvenida a la egresada Fanny Córdoba. Agradecerle a los profesores y la directora de la maestría. Bien, mi presentación la titulé Enseñanza de Español como Lengua Extranjera a través de la telecolaboración. Antes de empezar mi presentación, deseo manifestar algo. Existe una falsa creencia de que las estancias en el exterior o los intercambios entre estudiantes en cierta forma van a redundar en el mejoramiento de las habilidades comunicativas de los estudiantes o en el convertirlos como expertos culturales. No hay un fundamento científico que así lo demuestre, no obstante, la creencia continúa. Esta creencia se traslada a la enseñanza virtual de la educación, del español, en este caso del español. Se considera que las limitaciones espaciotemporales solventadas van a redundar en el mejoramiento de las habilidades comunicativas de los estudiantes. Desafortunadamente, la literatura, no los estoy regañando, la literatura nos muestra lo contrario. Este tipo de educación se está fundamentando en sofisticados dispositivos, pero está catalizando problemas de vieja data a nivel offline o educación fuera de línea. De antemano les comento, la mayoría de las telecolaboraciones han fallado y han fallado estrepitosamente porque a veces los profesores noveles nos interesa, digamos, tenemos un contacto en una universidad prestigiosa y hacemos el contacto y emprendemos una telecolaboración sin saber. Desafortunadamente, una telecolaboración es el 50% el apoyo institucional y el 50% el trabajo coordinado de docentes. ¿Eso qué quiere decir? Que en la institución donde usted enseña español como lengua extranjera puede haber un grupo bien capacitado de docentes, pero si no hay un grupo comprometido, organizado y coordinado, una telecolaboración no se puede llevar a feliz término. Para mi estudio hice un rastreo de antecedentes, tomé como punto de partida 19 estudios comprendidos entre el 2006 y el 2016, específicamente en el campo de la interculturalidad en la educación. Noté que habían dos grandes vertientes. La primera, los estudios se inclinaban mucho hacia la competencia comunicativa intercultural en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Los dos aspectos de la lengua extranjera. A unos les interesaba desarrollar como tal la competencia comunicativa intercultural, otros en tanto se preocupaban por fomentar estrategias de comunicación intercultural. La otra vertiente, que pues la que más me interesó, fue la enseñanza de la interculturalidad en la lengua a través de la telecolaboración. La telecolaboración es aquel modelo que se utiliza para enseñar de forma virtual una lengua. Bueno, estos estudios oscilaban desde hacer estados de la cuestión, pues, que es muy válido, ¿no?
Otros describían experiencias, otros aplicaban una experiencia, indicaban los resultados. Los que más me interesaron fueron aquellos estudios que formularon algún tipo de apoyo para los docentes. Entonces me interesaron, por ejemplo, los que proponían modelos de formación del profesorado, los que hubo un autor que hizo un inventario de comunicación fallida. Por favor, profesores, a veces yo pienso muy respetuosamente que es una irresponsabilidad realizar enseñanza virtual de una lengua sin uno no conocer en dónde se está metiendo. Por la siguiente razón, él hizo un inventario de comunicación fallida. No solamente es necesario que hayan los dispositivos y que los dispositivos funcionen bien. Yo no le diría al autor muy respetuosamente que fuese un inventario, yo hubiese hecho una antología de comunicación fallida. También me interesó otro autor que hizo un cuadernillo de actividades y me pareció muy interesante. La Pontificia Universidad Javeriana de Cali ya tiene adelantos importantes en telecolaboración, pero en la enseñanza del inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que la Pontificia Universidad Javeriana tiene una oportunidad muy importante aquí, que hay que debatirla, por supuesto, porque tiene la infraestructura, tiene la gestión de calidad y por supuesto tiene las alianzas para realizar telecolaboración en la enseñanza de español como lengua extranjera. Mi estudio partió de 3 hechos problemáticos. Primero, observé que la teoría y la investigación en el tema se enmarcan dentro de las necesidades y el contexto europeo o norteamericano, específicamente para la enseñanza del inglés. Hay pocos estudios en cuanto a telecolaboración en enseñanza del español como lengua extranjera. Otro aspecto fue que noté una confusión entre el concepto de sensibilidad y las habilidades que involucra. Y el CLAN ha sido muy cuidadoso en involucrar la sensibilidad intercultural en la enseñanza offline, fuera de línea, pero no, en su momento no lo había hecho para enseñanza virtual. Por eso me empecé a cuestionar qué pautas teóricas y prácticas, es que aquí en estos momentos corresponde preguntarnos por la teoría y por la práctica, podrían contribuir. Mi interés original era la sensibilidad intercultural, podrían contribuir a desarrollar la sensibilidad intercultural a través de la telecolaboración con el fin de enseñar español. Para ello me propuse una gran meta que fue proponer unas pautas de diseño y de implementación de una telecolaboración, específicamente para los docentes del CLAN. Esto con el ánimo de diagnosticar y desarrollar la sensibilidad intercultural a través de una telecolaboración. Tomé como punto de partida el paradigma de la enseñanza intercultural de la lengua, porque con este paradigma se ha superado primero el asumir que el estudiante se convierta en un experto en literatura y en hechos históricos de la otra cultura, o que el estudiante imite al hablante nativo. Con este paradigma se trata de asumir el bilingüismo, donde las personas fluyen a través de las lenguas, a través de la cultura. Para ello, identifiqué los criterios didácticos para la enseñanza de la sensibilidad intercultural, que es una categoría bien pesada, a través de una telecolaboración, a través del paradigma que anteriormente indiqué. Establecí los criterios de selección de las herramientas de la web 2.0, porque a veces somos como muy festivos y entonces vemos herramientas, vemos aplicaciones y decimos, esta es, y resulta que no nos detenemos a pensar si de acuerdo a nuestro contexto esa es la herramienta adecuada. También me interesé por escribir una guía teórico-práctica en donde se diseñe una telecolaboración para enseñar español como lengua extranjera. ¿Por qué fue importante mi investigación? Primero que todo porque en mi investigación muestro cómo se planifica y se implementa una telecolaboración. Cuando estoy hablando de planificación son palabras mayores. Créanme que una telecolaboración involucra demasiadas aristas, es muy neurálgica. Nosotros podemos, la pontificia puede tener aquí las condiciones, pero si
hay detalles, pequeños detalles. Si no coinciden los calendarios académicos con la otra institución, pues son pequeños detalles que hacen la diferencia. Otro aspecto importante del por qué mi investigación fue importante, porque indico cómo se selecciona la institución. A veces somos muy dados a que nos hablan de Harvard y nosotros, un intercambio con Harvard sería fantástico, pero resulta que cuando estamos inmersos en el intercambio nos empezamos a dar cuenta que de pronto las necesidades, las expectativas que tenía la otra institución no son las mismas con las que cuenta mi institución. Indico cómo se diseña una telecolaboración. Aquí empiezo a indicar que es un campo, la telecolaboración es un campo muy fructífero en cuanto a investigación, sobre todo en la enseñanza del español como lengua extranjera. Hay mucho que hacer, hay demasiado que hacer. Yo tomé como punto de partida el modelo cultura, pero también hay otros modelos, el tándem y el e-twinning, que vienen de la Unión Europea. También es importante porque desarrollé actividades sin separar la lengua de la cultura y trabajé la enseñanza de la lengua asistida por ordenador. Me fundamenté teóricamente en dos aspectos. El primero de ellos fue la interculturalidad. En este aspecto trabajé el paradigma de la enseñanza intercultural de la lengua, las definiciones típicas, ¿no? La comunicación intercultural, competencia intercultural, competencia comunicativa intercultural, los modelos de diagnóstico de la competencia comunicativa intercultural, el modelo de competencia comunicativa intercultural y específicamente me centré en Chen y Starosta y trabajé la escala de la sensibilidad intercultural. Otro aspecto por el que me interesé fue la telecolaboración. En este aspecto trabajé la comunicación mediada por computador, como tal la telecolaboración, las características de la telecolaboración, los modelos de telecolaboración, tándem, e-twinning, cultura, los criterios para seleccionar las herramientas online y definiciones básicas como online, offline, sincrónico, asincrónico, multimodalidad. Mi diseño metodológico parte del enfoque cualitativo. Mi investigación fue aplicada al hacer un material. En primera instancia hice un análisis de necesidades, lo hice a través de una encuesta con aplicación a los profesores del CLAN y también tuve una fortuna muy grande que tuve muestras de profesores que enseñan español como lengua extranjera en los 5 continentes. Entonces eso me permitió ver con claridad el estado del contexto de la situación. Cuando tuve esas encuestas hice una comparación entre los docentes del CLAN y a nivel mundial, triangulé la información y para desarrollar el material como tal hice la metodología para el desarrollo de materiales de Julian Bolaito. Sería muy interesante hacer el mismo estudio con otra metodología para ver cómo serían los resultados. Y finalmente pues hice la guía teórico-práctica. Tuve muestras de docentes de todo el mundo, afortunadamente fueron muy generosos en contestar. ¿Qué pude observar en el análisis de las encuestas? Realmente la experiencia de la enseñanza de español como lengua en línea no es muy trabajado, en el mundo ni en el CLAN, no es muy trabajado. Los docentes tienen muy poca capacitación al respecto. Es un aspecto que no se incluye dentro del currículo. Repito, es una irresponsabilidad emprender una empresa de tal magnitud sin tomar como punto de partida el currículo. Si no se toma como punto de partida el currículo, queda volando la didáctica y de paso la evaluación. Y finalmente, en las instituciones no se ha definido un modelo de telecolaboración, lo cual es muy delicado. Esto me indicó
cuáles eran los fundamentos teóricos que iba a tener mi material y indicó que mi material tenía que tener unas pautas teóricas, pero también unas pautas prácticas. También empecé a notar que el papel de la telecolaboración en la enseñanza de español como lengua extranjera era visto como una actividad complementaria, no como algo que sigue una lógica integral. Respecto al papel de docente como mediador en la telecomunicación, lo asumimos como para ponerle ese toque de novedad y de innovación, ¿no? El profesor es diferente, o en las concepciones es diferente de un profesor que hace una clase con papelitos a un profesor que hace una clase con un dispositivo o una aplicación. En nuestro inconsciente pensamos que es mejor la última que la primera, cuando no lo es así. El principio de diseño de tareas se trata de que el profesor solucione malentendidos, delicadísimo. Los profesores, cuando les hablaba de que un autor hizo un inventario de comunicación fallida, les estoy indicando que es triste que un profesor emprenda una telecolaboración y tenga que apagar incendios, tenga que lidiar con choques interculturales que a veces hace que haya problemas entre las dos instituciones. Y la selección de herramientas, la verdad pues no hay unos criterios claros, los profesores no tenían unos criterios claros en el mundo para realizar esa selección de herramientas. Cuando empecé a hacer la telecolaboración empecé a darme cuenta que son pequeños detalles, o sea, no son cosas que, no son detalles que uno diga, oh Dios, son detalles teóricos, son detalles pequeños, los calendarios, el hecho de que en Europa y en Estados Unidos hay mucha movilidad en los cursos de lenguas, aquí mismo hay movilidad, hay extranjeros que pues se interesan por aprender el español como lo básico, como para hacer un viaje exótico. Entonces esos pequeños detalles marcan profundamente una telecolaboración. En la exploración de la necesidad tomé como punto de partida, les había comentado, el paradigma de la enseñanza intercultural de la lengua. Este paradigma, al superar los otros que se centraban, digamos, en los símbolos patrios, en aprender la lengua y la cultura a partir de los símbolos patrios, de los grandes íconos de la literatura, tiene tres aspectos muy importantes. Utiliza un término que se llama lenguacultura. Específicamente ellos lo crean para dar a entender que no hay una división entre la lengua y la cultura, que son indisolubles. Además de ello, este paradigma pretende hacer una comparación entre la lengua materna y la lengua que se aprende y la cultura propia y con la cultura que se está conociendo. Y finalmente el fin es llegar a un tercer lugar, ese tercer lugar donde se valore lo propio y también lo del otro. Tomé la competencia comunicativa intercultural, pero solamente delimité la sensibilidad intercultural, y de la sensibilidad intercultural delimité a algunas habilidades. También aquí tuve que tomar decisiones, cuál modelo de telecolaboración iba a utilizar. Les decía, ¿cuál es la diferencia? Cultura pretende enseñar la lengua sin separarla de su parte cultural, por eso se denomina cultura. Cultura se originó en Norteamérica. Tándem es el trabajo por parejas, ¿no? El tándem se centra en el trabajo autónomo de las personas. Y twinning es un esfuerzo de la Unión Europea para crear redes de conocimiento. Y twinning es muy interesante porque crea redes de conocimiento de profesores y de herramientas en caso de que pues, les interese la cuestión. Observé 5 guías. Para emprender la mía observé 5 guías y de ellas noté que faltaba un componente que era ejemplificar cómo se hace una telecolaboración. Hice un análisis de los profesores del CLAN a la luz del paradigma de la enseñanza intercultural de la lengua y de la enseñanza virtual de una lengua.
En ese punto tomé como la decisión de que iba a trabajar el modelo cultura, que el material, el ejemplo de una telecolaboración también lo iba a hacer a través del enfoque por tareas. Cultura tiene unos pasos y el enfoque por tareas tiene unas etapas. El uno no va en detrimento del otro, felizmente. Fue complejo, pero los dos se pueden conjugar. Y tomé 3 habilidades de la sensibilidad intercultural: el autoconcepto, la apertura de mente y las actitudes de no juzgar. Bueno, este es un ejemplo de cómo se hace o cómo se planifica, se diseña una telecolaboración. Cultura tiene en primera instancia unos cuestionarios, de manera muy sencilla. Digamos, el ejemplo lo hice con el francés y el inglés, y el español. Colocan una palabra, ¿cierto? Y le dicen a los estudiantes: escriba 3 palabras que relacionen la palabra que le acabo de indicar. Ahí, ¿qué están haciendo? De forma muy sencilla, están apareciendo los prejuicios, los estereotipos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, la palabra clave: tercermundistas. ¿Qué piensan los franceses que es tercermundismo? Pienso que los colombianos, pienso que los franceses, tienes un amigo que no se baña y opta por aplicarse perfume para oler bien. Esto en cuanto a la parte de prejuicios en cuanto a la parte de prejuicios de los colombianos hacia los franceses, y obviamente existen muchos prejuicios respecto a los colombianos en el extranjero. Salen de una manera muy sencilla con cuestionarios como estos. Bueno, el diseño de mi material, tomé como punto de partida, hice una guía, la dividí en 3 componentes: lo teórico, lo práctico y el ejemplo. Hice el diseño a partir de un celular, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ahorita la educación pues se puede dar a partir de cualquier momento, sin barreras espaciotemporales. Me decidí por un diseño sobrio, sofisticado. Sin embargo, sería muy interesante hacer una telecolaboración para niños. Conclusiones respecto al objetivo del estudio: la lingüística aplicada. Es importante deslindar la investigación de la telecolaboración a partir del inglés. Hay que empezar a hacer investigación a partir de la enseñanza del español como lengua extranjera. Las telecolaboraciones se deben hacer 50-50, profesores. No es suficiente con que usted tenga entusiasmo por hacer una telecolaboración. Usted tiene que tener un respaldo institucional, entre otras cosas por los aspectos legales que involucra el manejo de la enseñanza virtual. A la maestría en lingüística aplicada del español como lengua extranjera, queda en el tintero a realizar el debate. ¿Es conveniente que el CLAN involucre telecolaboraciones dentro de su currículum o no? Como les dije, mi estudio llegó hasta la sensibilidad intercultural, pero se puede hacer investigaciones de la competencia comunicativa de los otros 2 aspectos, la parte cognitiva y la parte comportamental, o una investigación integrada. Se pueden hacer investigaciones de telecolaboración con el modelo Tandem y Twinning, y se pueden hacer una telecolaboración para fines específicos. Entonces, mirando ayer los apuntes, yo decía: oh, Dios mío, está todo por investigar. Hay muchas cosas en español como lengua extranjera por realizar. Les agradezco el haberme escuchado. Vamos a continuar ahora con una presentación de las egresadas Claudia Ortiz y Elizabeth Viana Henao. Se llama Nosotros y Ellos, la construcción del otro en un libro de texto de L en Francia. Claudia Ortiz es licenciada en Lenguas Modernas y magistra en Lingüística Aplicada de L de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente trabaja como docente de español, inglés y francés en la Universidad del Bosque. Le apasionan todos los aspectos relacionados con el lenguaje, la cultura y la educación. Fue asistente de español en Francia y de ahí surgió su interés por el español como lengua extranjera. Elizabeth Viana Henao es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, especialista en formación de docentes de L
de la Universidad del Atlántico y magistra en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como asesora pedagógica del Ministerio de Educación en el municipio de Tena, Cundinamarca. Su mayor pasión es el trabajo en la ruralidad con niños del campo, brindando apoyo a docentes del lenguaje para mejorar la calidad de la educación de los niños más necesitados. Bueno, antes de iniciar, queremos extender nuestro agradecimiento a la maestría, a nuestra profesora, a los profesores, a todos los que hicieron parte de nuestro proceso y que hoy pues, nos han convocado para que les contemos a ustedes de qué estuvo hecho nuestro trabajo de grado. También aprovechamos para extender nuestro agradecimiento al profesor William por todo el proceso de acompañamiento, por todo su conocimiento y por habernos guiado. Quien les habla, Elizabeth Viana, mi compañera Claudia Ortiz. Nosotras hoy queremos compartir con ustedes nosotros y ellos, la construcción del otro en un libro de texto de él en Francia. ¿De qué trata esto? En la actualidad, como sabemos, el aprendizaje de lenguas se ha vuelto una necesidad. Todo el mundo se ve la necesidad de que los estudiantes, de que todas las personas aprendan una lengua y claro, la lengua española se encuentra dentro de estas muy bien ubicada. En Francia se ha venido notando un incremento según las cifras del Ministerio de Educación que se emitieron en el 2014. El análisis que nosotros realizamos es de este libro de texto que se utiliza para enseñanza de él. Bueno, entonces vamos a empezar con el planteamiento de nuestro problema, que lo basamos en tres aspectos principales. Entonces, primero tenemos el hecho de que el español se ha convertido en una de las lenguas más estudiadas en el mundo, lo cual es muy bueno para nosotros. Y el hecho de que Francia es uno de los países con mayor cantidad de estudiantes en Europa. Y pues esto es muy vigente, en especial teniendo en cuenta que nuestro contexto de análisis fue Francia. Esto significa que hay una mayor necesidad de formación de profesores, una mayor necesidad de recursos, pues de planeación de clases, etcétera, de creación de programas. La educación de Francia cuenta con unos principios que son 5: libertad, gratuidad, neutralidad, laicidad y obligatoriedad. Estos rigen toda la educación. Tenemos una estructura, está dividida en 4. En la escuela maternal, la educación en Francia es obligatoria desde los 6 años hasta los 17 años. Y los estudiantes pasan por estos 4 niveles: escuela primaria, colegio y el liceo, que es específicamente donde nosotros utilizamos este material para enseñar el BAC. ¿Profe, te devuelves? El BAC es el examen que los estudiantes presentan en el último año para acceder a la educación superior. Bueno, y nos planteamos una pregunta de investigación y es cómo se construye la imagen del otro en los libros de texto de él en Francia. Nuestra justificación también la estructuramos, digamos, en 3 aspectos principales, que son, bueno, ¿por qué los libros de texto? Los libros de texto son el recurso mayormente empleado en las clases de lengua. A pesar de que tenemos muchísimos más materiales, no hay que, pues no se cuestiona el hecho de que el libro de texto siempre juega un papel fundamental. Sin embargo, pues abordar los libros de texto se puede hacer desde muchísimas perspectivas, se pueden analizar de diferentes formas. Sin embargo, nosotros optamos por el análisis crítico del discurso porque creemos que creímos que era el que más se ajustaba a nuestros objetivos y el que nos permitía analizar cómo se construyen realidades a través de los discursos. Para el estado de la cuestión, nosotros pues revisamos una gran literatura sobre lo que se ha hecho en análisis del discurso, análisis de libros de texto, y bueno, aquí no les podemos contar por cuestiones de tiempo todas las que encontramos, pero sí les podemos contar que estos estudios tuvieron una gran relevancia metodológica que nos aportaron, nos dieron muchas estrategias para realizar nuestra investigación y también nos dieron obviamente una gran relevancia teórica y nos mostraron todo lo que se ha hecho, pero también lo que queda por hacer. Para llegar a esta investigación, nosotros nos planteamos unos objetivos. Nuestro objetivo general era analizar discursivamente cómo se construye la imagen del otro en el libro de texto juntos específicamente. Tenemos los objetivos específicos
que son 3: describir las diferentes formas en que se construye la imagen del otro en nuestro libro, analizar dichas construcciones desde una perspectiva del análisis crítico del discurso y establecer conexiones entre las construcciones y los contextos en los que éstas están inmersas. Bueno, entonces para nuestro marco referencial, nuestro primer gran concepto era obviamente el análisis crítico del discurso. Allí pues dialogamos con diferentes autores como Wodak, Van Dyck, Fairclough y como Jaga. Todos ellos pues tienen diferentes percepciones de lo que es el análisis crítico, pero todos coinciden en, digamos, 3 aspectos principales, que son: el análisis crítico del discurso es un enfoque, por ende es una manera de ver, es una perspectiva de ver las cosas, pero no solo es un enfoque que está hecho con una actitud crítica. Entonces, en el momento en el que nosotros optamos por hacer análisis crítico, ya estamos asumiendo una postura. Y es una perspectiva que estudia cómo a través del discurso se legitiman relaciones de poder y de dominación. Además de nuestro diálogo, pues nosotras digamos que optamos como tal por irnos por la definición que nos ofrece Jaga, principalmente porque él nos da también una ruta metodológica muy clara. Entonces dijimos, bueno, esto nos da una ruta que seguramente nos va a ayudar a cumplir nuestros objetivos, y ya más adelante les vamos a contar en qué constituye esa ruta. El segundo aspecto de nuestro marco referencial, y no menos importante, tiene que ver con las identidades. Nosotras optamos por el autor García, quien nos habla de 3 tipos de identidades. La identidad individual habla de la construcción propia de la que hace cada individuo. La identidad grupal, la manera como él construye identidad con su grupo, como a partir de esa construcción él crea su identidad. Y la identidad social, esta ya tiene que ver con lo que trae él, con su nacionalidad, con los valores, con la cultura que trae inmersa. ¿Por qué la construcción del otro dentro de identidades? Bueno, principalmente porque en el momento en el que nosotros definimos lo que somos, estamos también definiendo lo que no somos. Entonces, es en el momento en el que construimos nuestra propia identidad que construimos también la del otro. Encontramos muchísimas maneras de construir al otro. Nos vamos a contar más o menos cuáles fueron las principales. Entonces tenemos la alteridad, la alterización, que es, digamos, nuestra traducción de lo que Spivak llama othering, que es construir al otro pero como subalterno. Tenemos, los estereotipos, prototipos y arquetipos. La dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, que es esa relación entre amo y esclavo en la que se es amo en la medida en que se tiene esclavo y se es esclavo en la medida que se tiene amo. No se puede construir una identidad sin la otra. Y tenemos también 3 construcciones propuestas por Levi-Strauss, que son la construcción del otro por la diferencia, por la diversidad y por la desigualdad. Entonces, les voy a contar la de la diversidad, que incluye el etnocentrismo, que es el rechazo total a todo lo diferente, todo lo que es distinto de mí. Está el relativismo cultural, que es aceptar que el otro es diferente, pero verlo algo así como en una línea de evolución. Entonces, el otro es diferente, sí, y está como en esa línea, algún día va a llegar a la evolución, que es donde yo estoy. Y tenemos, les mentí, ese es el falso evolucionismo. El relativismo cultural es lo que se han hecho en declaraciones como los derechos humanos, en la que se anulan completamente las diferencias. Entonces, todos somos iguales, que es, digamos, lo opuesto. Y ya tenemos, todas las etapas en los procesos de colonización que también afectan directamente cómo construimos al otro. En nuestro marco metodológico, nosotros escogimos la ruta metodológica que nos ofrecía Jaga, y tenemos aquí unos pasos que nosotras seguimos. Entonces, aquí nos habla del sector del plano discursivo, en este caso los libros de texto. El material base es Juntos, editorial Nathan, 2012. El análisis de la estructura se realizó a partir de las frecuencias con las que aparecen los textos, diferentes textos que se encuentran dentro del libro, y las imágenes que tenemos ahí. Tenemos el análisis fino, que ya tiene que ver con los fragmentos que nosotras optamos para analizar y hacer de ellos diferentes actividades. Hicimos un contraste con un libro de texto del mismo año, también diseñado en Francia, con el mismo nivel.
y tenemos el testimonio de Claudia, que trabajó el material en Francia. Para el análisis global tuvimos un diálogo con diferentes autores que nos permitieron identificar diferentes aspectos para poder continuar con el análisis y la propuesta de cambio. Bueno, hoy quisimos traerles una pequeña muestra de nuestro análisis, ya que no podemos contarles absolutamente todo, pero queremos compartirles algo de lo que encontramos. Entonces, primero, pues dentro del análisis de la estructura, como les decía Eli, tenemos el análisis de frecuencias. El libro Juntos está estructurado principalmente con fragmentos literarios. Cada lección tiene un fragmento literario. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos cada fragmento y miramos de qué país se hablaba en ese fragmento. Entonces, todos los fragmentos que hay en Juntos son de países de habla hispana. Entonces, aquí tenemos el país y el número de apariciones que tienen Juntos. Entonces, como en España arrasa y tiene 15 apariciones, y de ahí para abajo hay algunos países pues cada vez con menos textos. Entonces, pues en este punto nos preguntamos, bueno, ¿a qué se debe que un país tenga más apariciones que otro? ¿Y a qué se debe que esta sea la lista de países que aparecen? Porque aquí no están todos los de habla hispana. Entonces, ¿qué criterios se seguirán para escoger qué países incluir en un libro como estos? Sin embargo, cabe aclarar que no se trata solamente pues, de la frecuencia, sino pues, del tema que se aborda sobre cada país. ¿Qué más les cuento? Creo que eso es todo por ahora. El tema que se aborda y la manera como se le presenta a los estudiantes. Bueno, continuando con nuestro análisis, como les decía hace un momento, también hicimos análisis de las imágenes. No se ve muy claramente, no sé si la alcancen a ver allá un poco más clara, pero esta imagen que les presentamos hoy, pues son... El título que tiene, el texto que la acompaña, son inmigrantes jugando baloncesto con españoles en lavapiés. Esta imagen, como ustedes la pueden ver, tiene unas personas negras, afro, y unas personas blancas. Ahí no nos está diciendo específicamente quién es quién. Pero cuando nosotros hicimos el análisis de todas las imágenes, alrededor de 187 imágenes tiene este libro, encontramos que cada que se habla del inmigrante son barcos llenos de negros. Cuando se habla de inmigrantes trabajando en España, entonces está la mano de un español blanca con la mano de un negro. No sé por qué, como si no existiera, digamos, otro tipo de color para personas inmigrantes, en este libro específicamente se trabaja de esa manera. La imagen que les presentamos, digamos, es la que nos pareció más representativa y está basada en eso. Entonces, ahí entonces se habla de los españoles por su nacionalidad, pero a los inmigrantes no se les da esa condición, sino se les da de una vez su característica de inmigrantes. Aquí quisiera agregar algo de la construcción del otro. Una de las formas de subalternizar al otro es homogenizarlo como si fuera una masa, como si no hubiera individuos allí. Entonces lo que se está haciendo con los inmigrantes es crear una masa homogénea en la que no se distinguen nacionalidades, no se distingue identidad, sino que todos son inmigrantes y ya, pues ahí está. Bueno, seguimos con nuestro análisis fino, que fue el análisis, bueno, una parte es el análisis de fragmentos. Entonces, digamos que esta es una muestra de todo lo que está, de cómo está estructurado el libro como tal. Entonces, cada lección gira en torno a un fragmento como este, acompañado de una imagen como la que les acabamos de mostrar. Para resumir el fragmento, esta es la historia de una escritora española que va a un congreso en Perú. Y entonces en Perú la persona que dirige el congreso es una mujer indígena peruana. Entonces ella está hablando y al final del congreso la escritora española dice, bueno, yo al final pues estaba muy interesada en el tema, entonces me acerqué a la mujer y le dije que cómo podíamos mantenernos en contacto. Ella me dio en un papelito de cuadros, me dio su correo electrónico. ¿Dónde está? Ah, sí. No sé si lo alcanzan a ver, está en rojito, pero dice, fue algo que me sorprendió y que a la vez me pareció esperanzador. Entonces, esta actitud de la escritora nos muestra ella cómo percibe a la mujer indígena. Entonces, le sorprendió que ella tuviera correo electrónico y le pareció esperanzador.
Entonces aquí podemos ver que, bueno, seguramente en la percepción de esta escritora da esperanza que una mujer indígena tenga correo electrónico. Entonces aquí vemos lo que les mencionábamos antes de esta línea de evolución en la que, bueno, sí, ahí está el otro, es diferente a mí y algún día va a llegar a donde yo estoy evolucionado. Y uno de esos pasos es, bueno, acercarse a la tecnología, porque la tecnología es sinónimo de evolución. Entonces, más o menos esto es lo que vemos en los fragmentos. Bueno, continuamos entonces con nuestro análisis y tuvimos un contraste, como les comentaba, con un libro de texto que se llama Algo Más. En este la única diferencia que encontramos es que antes del texto, específicamente uno que se les entrega de Carlos del Tango de Gardel, es que lo escribió Gabriel García Márquez, y antes de eso le muestran la bibliografía de Gabriel García Márquez y un poquito del contexto, pero se le da el texto y las preguntas que lo acompañan siguen llevando al estudiante hacia una respuesta específica. Eso es algo que encontramos en los dos textos. Entonces se le dice, debería sentirse mal porque este héroe murió en un accidente en Colombia, cosas como estas. Y tenemos también el testimonio de nuestra compañera. Bueno, en nuestro trabajo incluimos mi experiencia como asistente de español en Francia, que fue, digamos, lo que detonó esta idea. Entonces, bueno, digamos que la experiencia principal que me hizo empezar a cuestionarme cosas fue una clase en Francia en la que se trabajaba este libro y aparecía esta imagen que ven acá. Entonces, el título, digamos que el tema de la lección era cómo la tecnología permitía llevar el progreso a lugares aislados. Entonces, ese título era algo que yo me preguntaba como colombiana, pues para mí Perú no es un lugar muy aislado. Entonces yo decía, bueno, lugares aislados respecto a dónde. Entonces nuestra perspectiva claramente va a cambiar dependiendo del punto de enunciación en el que estemos. Y bueno, aparecía esta imagen, entonces el progreso, volvemos a la noción de tecnología igual progreso. Lugares aislados, Perú. Y bueno, pero adicional a esto, el profesor que estaba dirigiendo la clase le preguntó a los estudiantes, bueno, ustedes ven a estos niños con esa ropa y ¿qué piensan? Y los estudiantes le dijeron, bueno, pues son sus trajes típicos. Pues, ¿qué más vamos a pensar? Y el profesor les decía, pero nosotros desde nuestra posición europea no los vemos como menos evolucionados. Y el profesor insistía e insistía y los estudiantes le decían, pues no. Y él, no, pero es que sí. Entonces yo no podía creer lo que estaba oyendo. Y después, pues cada clase como que yo identificaba ese tipo de actitudes. Y una pregunta que fue muy recurrente en mi experiencia ya fue, oye Claudia, ¿tu país es pobre? Entonces, pues yo no sabía qué responder. Y después, cuando empezamos a analizar nuestro libro, nos empezamos a dar cuenta de que hay una oposición, como una dicotomía de conceptos muy constante en el libro. Rico, pobre, como inmigrante, digamos, europeo, evolucionado, no evolucionado. Entonces fue muy interesante ver eso y relacionarlo con mi experiencia y pues quería contarles que de ahí surgió todo. Bueno, aquí nosotros vamos a comentarles a grandes rasgos, ya que se nos acabó el tiempo. Nosotros les comentábamos que tuvimos un diálogo con diferentes autores. Entonces, bueno, lo que hicimos aquí fue complementar todo lo que ya habíamos encontrado en nuestros análisis con las propuestas de diferentes autores como Grossfogel, que hace un diálogo entre Fanon y de Sousa Santos, que nos hablan del racismo como una línea que se traza clasificando a las personas en humanos y en no humanos. Entonces se les quita la humanidad pues a esos otros que construimos. Y Sousa Santos habla pues de que al quitar esta humanidad estamos hablando de una sociología de las ausencias, estamos hablando de unas realidades que no se mencionan, hay realidades que se priorizan, realidades que son prácticamente no existentes.
De Sousa Santos también nos habla de lo que son las monoculturas. Por tiempo no les alcanzamos a contar de todas, pero la primera es la monocultura del saber y del rigor, donde se tiene en cuenta que lo científico, digamos, es lo verídico porque tiene un estudio riguroso, porque tiene unos antecedentes. Se deja entonces la ecología de esa monocultura, sería que se tengan en cuenta los conocimientos también de los diferentes grupos indígenas, los conocimientos de la gente, del común, que no se tenga solo en cuenta uno. Otra de lo que tenemos para resaltar es la monocultura de la naturalización de las diferencias. Para esta teníamos como ejemplo la de la imagen del lavapiés. Entonces se toman como natural que porque son negros son los inmigrantes. Entonces es una manera de ver las diferencias de una manera muy natural. Y finalmente terminamos con Chimamanda Adichie y ella nos habla de los riesgos de una sola historia. Bueno, cabe aclarar que cuando nos referimos a ecologías es la propuesta que hace Sousa Santos en reacción a las monoculturas. Entonces él dice, estas son 5 monoculturas que yo considero que son las formas en las que se crean las ausencias, en las que se excluye al otro, y esta es mi propuesta de 5 ecologías en reacción a esas 5 monoculturas que pues son los ejemplos que él les contaba. Y finalmente a lo que nos referimos con Chimamanda Adichie es que ella nos advierte de los riesgos que implica contar una sola historia y construir una sola perspectiva sobre un país, sobre una persona, sobre una cultura. Entonces, esto lo encontramos particularmente enriquecedor para nuestro estudio, porque eso es lo que encontramos en nuestro libro. Se está, digamos, en el texto que habla sobre Colombia, es un texto sobre el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que están recibiendo nuestros estudiantes? Una sola perspectiva sobre todo un pueblo. Y listo. Entonces ya tenemos las conclusiones, que era pues retomar nuestros objetivos y ver cómo habíamos hecho un análisis discursivo de cómo se construye la imagen del otro. Analizamos, describimos y establecimos conexiones entre estas construcciones y digamos que lo que llegamos a concluir es que en el libro de texto se construye una única perspectiva del otro, no se da el espacio para que se hagan diferentes ni para que los alumnos interioricen y de esa manera indaguen, sino que se les da inmediatamente se construye la imagen de ese otro distante. La estructura del libro de texto es similar a otros manuales empleados en Francia, hicimos diferentes análisis y para dar continuidad a la investigación diríamos que el análisis crítico del discurso, cómo se construyen los libros de texto, cómo este análisis crítico del discurso también en Hispanoamérica construye diferentes construcciones de ese otro y quién sería el otro. Análisis de las percepciones que tienen los usuarios, sería también interesante conocer de qué manera los estudiantes que han utilizado y que utilizan este libro construyen la imagen de ese otro. Queremos terminar nuestra presentación con esta frase que nos parece que resume todo nuestro trabajo, que es: las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. Vamos a continuar ahora con la presentación de las profesoras egresadas del programa Carolina González León y Vanessa Suárez Celi. Esta presentación se llama Desarrollo de la conciencia intercultural en L a través del cine de comedia. La profesora Carolina González es profesora de francés lengua extranjera en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Libre. Actualmente trabaja como profesora de didáctica en francés y también se desempeña como profesor investigador en el área de francés lengua extranjera y en el área de español lengua extranjera. La profesora Vanessa Suárez es profesora de francés y español como lengua extranjera y ha desempeñado su labor en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en la actualidad imparte clases particulares y grupales de español para adultos en San Diego, en California. Bueno, aprovechando la situación, agradezco a los maestros, a la maestría por invitarnos el día de hoy. Pues es una emoción volver a ver a los maestros. Yo soy docente, pero en francés. No he podido ejercer en español con ganas, pero bueno, la compañera sí en Estados Unidos. Bien, queremos presentarles a ustedes nuestro trabajo de grado, titulado Desarrollo de la conciencia intercultural a través del cine de comedia.
como requisito, obviamente, para obtener el título. Tenemos como hechos problemáticos, bueno, nuestro trabajo fue realizado en el 2014, ya tiempo atrás. Este trabajo tiene como hechos problemáticos 3. El masivo ingreso de estudiantes extranjeros por la globalización, el libre comercio, y pues porque el gobierno de Santos promovió también que en Colombia se estudiara pues el español. Este masivo ingreso de estudiantes extranjeros deseosos de aprender, obviamente, el español, pues se encuentran en un espacio, en un aula, en donde convergen diversas culturas, diversas lenguas y, obviamente, diversas opiniones, estereotipos, prejuicios. Lo que nos lleva a que se plantee o los docentes podamos pensar en una competencia comunicativa intercultural y más exactamente pensar en el desarrollo de una conciencia intercultural. Bueno, esto genera un reto. El reto es no solamente para los docentes, sino para las instituciones y también para la creación de materiales. En este reto, pues el CLAM, que es nuestro objetivo, nuestro punto de investigación, tomamos en cuenta el centro latinoamericano, más exactamente el nivel 5, B1.1, según el marco común europeo, ¿no? ¿Sí se logra? Perdón, espérate, ¿puedes devolverte? Sí. Exacto, en donde se plantea el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Porque observamos que en el programa hay una columna nueva, en el 2014, de contenidos culturales y de competencia intercultural. Pues bien, tuvimos la oportunidad de entrevistar docentes en el momento, en esa época, y ellos nos planteaban que había una confusión, que no lograban diferenciar contenidos culturales a contenidos interculturales, y por lo tanto pues reforzó los hechos, un hecho problemático. También otro hecho problemático que vimos fue el manejo del humor. ¿Por qué? El manejo del humor, porque en la columna se decía que al docente que por favor no tocara el humor, porque el libro que seguían en la época era Aula Internacional 2006, antigua edición. En la unidad 4 y 6, el humor era totalmente ibérico, es decir, eran chistes de España, y en entrevista con los docentes, pues ellos nos decían que simplemente los chistes o no se entendían, estaban totalmente descontextualizados con la cultura meta y generaban obstáculos y reforzaban estereotipos y prejuicios. Pues esta fue una ocasión o la oportunidad para manejar el humor como un elemento para la investigación. Asimismo, tomamos el cine porque no es una herramienta o no es ¿cómo decirlo?, como un artefacto solamente por ponerlo y ya verlo, sino es un artefacto que puede generar sensibilidad, un encuentro con el otro, por ser un elemento que cuenta historias, que narra historias. Y aquí vamos a ver algo muy importante, que es el factor bioético. Es así como nos planteamos el siguiente interrogante: ¿de qué manera desarrollar la conciencia intercultural en las clases de español lengua extranjera del CLAM en el nivel 5 B1.1 a través del cine de comedia colombiano? Mi compañera va a continuar con los antecedentes. Sí. Los antecedentes, tomamos en cuenta la literatura, vuelvo y digo, 2014 era un hecho muy reciente. En Colombia encontramos solamente una investigación y la literatura prácticamente que encontramos eran tesis de España.
Tomamos en cuenta 3 elementos. Los 3 elementos de estos antecedentes eran el uso del cine, obviamente, que tuviera el impacto y el acercamiento entre culturas, identificación con personajes y situaciones. El segundo elemento era que tuvieran en cuenta la competencia comunicativa intercultural y el desarrollo de la conciencia intercultural, que es nuestro punto de partida. Y por último, el desarrollo de materiales, teniendo en cuenta que el enfoque mediado por tareas, y más adelante ya les diremos por qué el enfoque mediado por tareas. Bien, ahora Vanessa sí va a hablarnos de los objetivos. Luego de hacer una revisión de los antecedentes, nos propusimos como objetivo general ofrecer una guía y una unidad didáctica para el docente para el desarrollo de esta conciencia intercultural y específicamente a través del cine y el cine de comedia. Con objetivos específicos nos planteamos proporcionar, ofrecer esas estrategias para orientar al maestro en el impulso de esta conciencia intercultural, además de propiciar al estudiante, que era una de las partes más importantes, propiciar la autocrítica o la autorreflexión sobre la propia cultura y las culturas de las otras personas en el salón de clase. Y nuestro trabajo está relacionado con la bioética, como vamos a ver más adelante. Entonces, para nosotros también era importante promover valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad en el aula de español lengua extranjera. Y finalmente queríamos evaluar cuál era la utilidad del uso del cine para promover la conciencia intercultural. A continuación les vamos a hablar de las bases teóricas que utilizamos en nuestro trabajo. Por una parte, consultamos acerca de la competencia comunicativa intercultural. Hay una amplia bibliografía al respecto. Si bien hay muchas definiciones de esta competencia comunicativa intercultural, varios autores coinciden que esta se puede entender como la conjunción de varias dimensiones. Esta dimensión es una dimensión afectiva, cognitiva y comportamental. Para nuestro trabajo entendemos la competencia comunicativa intercultural no solo como una habilidad, sino también como un conjunto de saberes que tienen que ver con lo afectivo, lo cognitivo y lo comportamental. Y estos saberes los posee un individuo que puede actuar flexible y conscientemente ante una situación de comunicación intercultural. De otro lado, también era necesario para nosotros saber cómo adquiere una persona esta competencia. Consultamos varios ejemplos. ¿Sí? Sí, ahí vas bien. Perdón, pero sí. Consultamos varios modelos de adquisición de la competencia comunicativa intercultural y decidimos quedarnos con el de las autoras Dennis y Matas. La elección se hizo por varias razones. Ellas describen los procesos, algunas fases por las que pasa un individuo para adquirir esta competencia, que van desde la sensibilización a la interiorización de la implicación, además de relacionarlas con las competencias presentes en el marco de saber ser, saber aprender y saber hacer postuladas por Byron. Y algo muy particular y que nos parece muy interesante es que ellas proponen actividades relacionadas al enfoque mediado por tareas. Y ese es el enfoque que se utiliza en el Centro Latinoamericano y el que queríamos utilizar para nuestro trabajo. Nosotras obviamente no tomamos toda la competencia comunicativa intercultural, quisimos centrarnos en la conciencia intercultural, que es uno de los primeros pasos para adquirir esta competencia en su totalidad. Nos centramos en las dos primeras de este modelo, que son la y la concienciación. Bien. Por intercultural, según el marco, se entiende el conocimiento, la percepción y la comprensión
de la relación entre la cultura propia y la cultura de la comunidad o del objeto de estudio o de la cultura. Según Chen y Starosta, la conciencia intercultural tiene 3 fases. Siempre se parte de un conocimiento basado en estereotipos de lo que sabemos de una cultura, lo que nos han dicho, y son conocimientos muy generales y en general están llenos de prejuicios. Se empieza desde ahí, pero luego la idea es hacer un trabajo de reflexión, descubriendo las diferencias culturales. Esto a veces no se hace de la mejor manera, a veces la persona está expuesta a choques culturales y a malentendidos culturales que obviamente se pueden dar en el salón de clases. A través de un trabajo de reflexión, de comparación y de experiencias y análisis de experiencias, se puede llegar con el tiempo al tercer paso que ellos mencionan, los autores, que es el desarrollo de la habilidad de la empatía. Esto quiere decir, la persona es capaz de ponerse en el lugar del otro y capaz de percibir y sentir de alguna manera como esa persona desde sus marcos culturales y desde las percepciones que esa persona puede tener. A continuación, Carolina va a seguir con cine, bioética y humor. Bueno, como anteriormente mencioné, se trabajó el punto bioético, esto porque tomamos también una electiva de bioética y cine que ayudó a alimentar la investigación. Hay un autor con el que nos basamos, se llama Moratalla, que pueden consultarlo. Y este desafío, pues obviamente al tener diversos orígenes, diversas culturas, nos enfrentamos ante un reto muy grande y lo planteamos desde un punto de vista bioético. ¿Bioético por qué? Porque la bioética busca que el ser humano reflexione, actúe de manera consciente y responsable ante un hecho problemático. La bioética se vale del cine al ser una herramienta, como anteriormente lo llamé, narrativa, en donde refleja la vida misma y donde confluyen otras experiencias. La bioética, desde el punto de vista hermenéutico, considera el cine como un elemento que propicia que la reflexión, el entendimiento crítico, la interacción y el respeto hacia el otro, lo que en pocas palabras generaría la empatía que acaba de mencionar Vanessa. El cine pasa de ser un simple entretenimiento, como muchos pensamos, a un cuentavidas, en pocas palabras, y permite pensar bioéticamente. ¿Qué quiere decir pensar bioéticamente? Es deliberar de manera prudente y responsable. Esto lo dice Moratalla. Para que el cine sea considerado una herramienta hermenéutica, es necesario que los docentes podamos hacer que nuestros estudiantes pasen por una interpretación, una experiencia, que se dejen llevar por la imaginación, quiere decir que no tengan prejuicios o no digan, yo ya me conozco el final o ya sé con quién se quedan, no, que se dejen llevar por la imaginación, que se metan en el mundo del contexto y que haya una fusión de horizontes, de experiencias anteriores y experiencias vistas. Y por último se llega a la hermenéutica gracias a una razón vital. ¿Cuál es la razón vital? Un llamado a la sensibilidad, a la tolerancia. Pues teniendo en cuenta esto, la bioética se contempla desde 2 campos, una dimensión didáctica, netamente pedagógica, y otra dimensión crítica, la práctica. Moratalla nos presenta un modelo, el modelo hermenéutico, donde fusiona lo narrativo de la cinematografía y la deliberación moral, lo que acabo de mencionarles. Es interesante este modelo, bueno, no se ve muy bien, pero al fondo sí, donde presentan 3 fases. Se presentan 3 fases, un antes de ver la película, donde ponemos a los estudiantes los cuestionamos sobre su yo personal, de dónde vienen, qué conocimientos tienen, qué prejuicios, etcétera. Hay una fase viendo la película en donde el docente puede ayudarlos a llevarlos a una reflexión.
Permito leer aquí, la película como recopilación de sentidos configurados, es decir, experiencias organizadas, respuestas elaboradas y hay un muestrario de valores. Después, la última fase es después de ver la película, en donde se supone que el estudiante reconfigura sus conocimientos previos al tener ya una experiencia vivida y se le puede preguntar para qué sirvió, si reforzó o no los prejuicios o estereotipos. Tengamos en cuenta que vamos a manejar el humor y tengamos en cuenta desde un inicio que es cine de comedia y más adelante les hablaré de eso. Seguimos con, bueno, al tener el cine y el humor, que son dos elementos principales, y vimos un hecho problemático que era el humor, pues nos arriesgamos a tomar el cine de comedia. ¿Por qué? Por tres características. La primera, porque se utiliza la caricaturización, exagera, la exageración de estereotipos, de prejuicios y podemos abordarlos fácilmente. Y el humor, porque ayuda a distender. Cuando uno hace una clase y hay el humor, pues fácilmente puede haber una comunicación, una relación entre pares y hay un aprendizaje. Ustedes lo pueden ver en sus clases. Seguimos con el enfoque que tomamos. El enfoque, como ya mencionamos anteriormente, es el enfoque mediado por tareas, puesto que facilita la interacción entre estudiantes, y porque, como ustedes bien saben, el estudiante es el centro de aprendizaje, es el agente social. También porque el CLAM, el Centro Latinoamericano, trabaja por medio del enfoque mediado por tareas y nos va a ayudar a la realización de nuestra guía de desarrollo de conciencia intercultural. También porque cuenta con los conocimientos previos, o sea, ayuda a plantearse o a elaborar sensaciones, percepciones, propone una finalidad comunicativa, porque el método plantea tareas posibilitadoras y una tarea final y motiva la exploración de la lengua y la cultura de manera consciente. Y por último, hace que el estudiante sea crítico y autoconsciente de su aprendizaje. En estrategias didácticas tomamos las de Esteries y Fernández, 2012. Nos situamos en las estrategias del saber aprender. El saber aprender se divide en tres: conceptualizar el aprendizaje en aspectos socioculturales e interculturales. ¿Por qué? Porque acá nos ofrecen estrategias de proponer a los estudiantes videos, proponer a los estudiantes un ambiente ameno, de planificar y preparar clases. Pues obviamente si ustedes van a colocar una película, no es por colocarla, sino saber planear el antes, el durante y el después. Y por último, gestionar y organizar el trabajo de clase, sumamente importante, porque aquí se propone estrategias de ambiente, de trabajo. Como es una película, la idea es que el estudiante tenga una buena pantalla, pueda tener un buen audio para que pueda meterse, digámoslo así, en el cuento de la película. Sí. Bueno, listo. Vanessa va a hablarles de los principios para el desarrollo de materiales de Tomlinson. Vale. Perfecto. Luego de escoger nuestras estrategias didácticas, también decidimos que nuestros materiales deberían seguir ciertas bases o principios para su desarrollo. Tomamos en cuenta de los 16 principios propuestos por Tomlinson, tomamos en cuenta solo algunos que eran los que se adecuaban mejor a nuestros objetivos y al tipo de material que queríamos desarrollar. En este caso, como para nosotros era muy importante que el material fuera atractivo para el estudiante, que se sintiera cómodo con este material, fundamental también que propiciara el autodescubrimiento,
con la conciencia intercultural que llamamos esto, y exponer también a un uso auténtico de la lengua al estudiante. Por eso escogimos el cine como material, y específicamente, ya Carolina les va a hablar de la película que escogimos. Tiene varias muestras de lengua de varias variedades dialectales de Colombia, lo que también puede ser un punto positivo para el estudiante. También era necesario saber que para nosotros el material debería tener posibilitar el aprendizaje de forma afectiva y cognitiva, como también lo dice la conciencia intercultural y la competencia comunicativa intercultural. Y tener muy en cuenta que este es un proceso que se da a largo plazo, que tal vez una interpretación corta muestre todos los resultados posibles que se podrían tener al trabajar la conciencia intercultural. Es un proceso que se va ajustando a través del tiempo y a través de las experiencias culturales que se tienen. Con respecto a nuestra metodología, sí, pasa. el proyecto de aplicación práctica está marcado dentro de la investigación cualitativa aplicada a práctica, tiende a resolver una problemática, en este caso para el profesor en el aula de clase, que sean unas estrategias para trabajar específicamente la conciencia intercultural. También seguimos una ruta, la ruta metodológica que muchos de ustedes ya conocen, para el desarrollo de materiales de teoría en Bolaico, y luego de hacer la identificación de las necesidades y la exploración y la resolución contextual, el plan, mirar los programas, mirar el tipo de público, sus necesidades específicas. Luego de hacer esto, decidimos hacer una realización pedagógica. No vamos a mostrar como cada paso de la ruta, sino algunas que nos parecen las más importantes. Vale, quedan ya 2 minutos. En la realización pedagógica que decidimos hacer, tomar todas las pedagógicas, tomar las 2 primeras etapas que teníamos del modelo de Matas, mezclarlo con la propuesta de Mortalla, intercultural, y el aprendizaje mediado por talleres, un poco mediado por talleres. Decidimos entonces hacer 2 tareas facilitadoras y una tarea final, que va sobre socialización y socialización de espacios, antes, durante y después de ver la película. Y la unidad se llamó ¿Quién soy yo? Para el autoconocimiento, y luego quién eres tú para conocer al otro. A lo largo de la unidad se ve un trabajo de reflexión, de autorreflexión, de ver la propia percepción y también la de los compañeros. Bien, sí, pasa. Carolina, la producción física. Bueno, como ya nos queda muy poco tiempo, la producción física, en pocas palabras, se tomó los principios de Tomlinson, nos inspiramos en el cine, tuvimos en cuenta los colores primordiales, digamos, que podemos ver del cine, contratamos un diseñador gráfico, en fin, tuvimos el apoyo de Ana María. Quisimos que fuera atractivo, dividimos cada sección de la guía didáctica en iconos para que los docentes pudieran guiarse fácilmente. La inspiración, como pueden darse también en los títulos, cada título corresponde al cine, digámoslo así. La sección en puesta en escena, que son las actividades de previsionado, la sección luz, cámara y acción, actividades de visionado, y la sección corte, que son las actividades de postvisionado. Entonces, cada icono va a ayudarle al docente. Hay una utilería en donde está la tabla de contenidos. Siguiente. Como pueden ver, esta fue la guía, la puesta en escena, el antes, el durante, luz, cámara y acción, el después, corte, y la tarea final, un color ocre, amarillo, que llamara la atención no solamente al docente, sino al estudiante, para recordarle que es el momento de la tarea, ya sea facilitadora o final. Y
por último está la sección o el icono de REC, el cual solamente lo tiene el docente, y es ahí donde están las estrategias de desarrollo de la conciencia intercultural para el docente. Pues bien, como es enfoque mediado por tareas, hay una sección de edición en donde el estudiante tiene la oportunidad de autoevaluarse y proponemos una plantilla. Un momento, el anterior. Proponemos una plantilla vacía que nos parece importante porque invitamos al docente que haga su propio material, que se involucre, ¿sí? El siguiente, la producción física. Esta fue un limitante, y no pudimos aplicar el material con estudiantes del CLAM propiamente, pero buscamos perfiles que tuvieran el mismo perfil de los estudiantes de nivel 5. No se abrió el nivel, simplemente fue por eso, y tuvimos 5 nacionalidades en esta aplicación práctica de Finlandia, Congo, Senegal y Japón. También algo primordial, tuvimos un docente del CLAM que contratamos, y él nos ayudó en la aplicación práctica del material. Entonces, vimos que nuestro material ayudó a promover en alguna medida la conciencia intercultural, la reflexión, la sensibilización de los estudiantes que participaron en la aplicación práctica. Aunque ellos se conocieron en ese momento, el maestro fue capaz de llevar muy bien el material y la interacción entre sus estudiantes para que fuera de una forma amena y se pudiera también notar estereotipos, percepciones y llevar esto todo muy bien para que fuera una clase muy agradable. El diseño del material está, según lo que nos dijo el maestro, él lo tuvo antes y después de la aplicación. Es una guía que está muy bien seccionada, unas secciones bien definidas que le permitieron guiarse a través de la aplicación. Las pautas de trabajo al igual son útiles, que se pueden llevar también a otros niveles de lengua, a unos niveles más inferiores o superiores en aprendizaje, y se pueden hacer adaptaciones a las necesidades del texto. Listo. Se confirmó que el cine de comedia y el manejo de humor generan un ambiente de distensión y confianza ideal para aumentar la disposición hacia el aprendizaje. También concluimos que la película elegida, pues no les habíamos dicho, es Mi gente linda, mi gente bella. Podrían ustedes criticarla bien, pero en nuestra clase de bioética entendimos que no hay película mala, simplemente hay que saber tratarla bioéticamente. Entonces nos ayudó a ilustrar de manera exagerada y caricaturizada comportamientos culturales. Y por último, las limitaciones, como ya les mencioné, la unidad didáctica pues era muy larga, solamente la pudimos pilotear en 2 horas, no tuvimos el grupo de nivel 5 netamente del CLAM, del Centro Latinoamericano, y no sé, el tiempo que se invirtió en la sesión de verdad no fue tan significativo, fueron simplemente 2 horas. Muchas gracias.